La revolución industrial fue un proceso de transformaciones económicas y sociales que comenzó a advertirse en Inglaterra desde fines del siglo XVIII, aproximadamente entre 1760 y 1780. Esas transformaciones se relacionan con la aparición de nuevas formas de producción, la industria moderna que incorporó nuevas tecnologías, como el uso cada vez más generalizado de maquinarias, y nuevos modelos de organización del trabajo, como la concentración de los trabajadores en las fábricas. ¿Por qué se produjo en Inglaterra? Esto fue debido a los cambios económicos y sociales en Inglaterra, que hicieron posible, en la agricultura, aumentar la cantidad de alimentos destinados a una población no agrícola. A su vez, los campesinos perdieron sus tierras y se convirtieron en asalariados. Este sistema permitió la acumulación de capitales y también favoreció la mano de obra. Además, hizo posible la convivencia de producción en gran escala y la vinculación al cambio internacional, lo cual proveía a importantes áreas de África y América. ¿Por qué a finales del siglo XVIII? Esto fue debido al crecimiento de las plantaciones azucareras y algodoneras, lo cual sirvió como elemento disparador de la revolución industrial, ya que los dueños de plantaciones demandaban trabajadores esclavos y debían comprarles a los europeos bienes manufacturados para los esclavos. A su vez, dichos dueños introducen cambios para ahorrar tiempo y ganar más dinero, aunque un problema fue la producción textil, ya que los tejedores manuales eran más rápidos que los hiladeros, y al aumentar la producción provocó escasez de hilo telar. Así comenzó la revolución industrial, por la creación de maquinarias especializadas. El proceso comenzó con la introducción de las máquinas hiladoras, las cuales eran bastante grandes, por lo que no cabían en ningún domicilio particular. Así nacieron las primeras fábricas. Las máquinas hiladoras introducidas fueron Spinning Jenny, inventada en 1760 por James Hargreaves. Esta máquina de estructura de madera tenía una rueca sobre la que se montaban varios usos, según se quisiera. El inconveniente era que producía hilos demasiado quebradizos. Waterframe, de 1768, inventada por Richard Arkwright. Funcionaba con energía hidráulica, no humana, a la inversa de la Spinning Jenny. Esta máquina producía un hilo más resistente, pero demasiado grueso. Mule o Mule Jenny, inventada por Samuel Crompton. Esta máquina unía los principios de las dos anteriores y logró producir un hilo resistente y fino a la vez. Existían dos mercados diferentes para los textiles ingleses, el interno y el externo. Desde el siglo XVI, el mercado interno venía creciendo lenta pero sostenidamente. Sin embargo, ese aumento podía satisfacerse con la producción a domicilio. Lo que llevó al inicio de la revolución industrial fue la demanda externa de las colonias americanas, que crecía a un ritmo muy rápido y en grandes saltos. Cuando las máquinas de hilar y tejer se hicieron cada vez más grandes, ya no fue posible que los trabajadores produjesen en sus casas. Las nuevas máquinas se instalaron en edificios especialmente destinados a la producción, llamados fábricas, que eran propiedad de los empresarios. La producción fabril poseía importantes ventajas respecto al sistema rural a domicilio. En el sistema rural industrial, los trabajadores controlaban los horarios en que trabajaban y el ritmo al que lo hacían. Y con la fábrica, los empresarios contaban con mano de obra todo el año, que trabajaba una cantidad de horas fijas todos los días. La expansión de la producción fabril tuvo importantes consecuencias en la sociedad. La población se fue concentrando cada vez más en las ciudades. Surgieron nuevos grupos sociales y las formas de vida y las costumbres cambiaron en aspectos muy... Las fábricas fueron la gran innovación de la revolución industrial. Inicialmente se localizaban a la vera de los ríos, para aprovechar la energía hidráulica. Luego, el uso del vapor como energía permitió instalarlas donde fuera más conveniente, sin depender de condicionamientos geográficos. Los cambios en la agricultura, iniciados en el siglo XVI, tuvieron mayor impulso en el siglo XVIII. Los cercamientos y la introducción de nuevas técnicas agrícolas permitieron aumentar la cantidad de alimentos disponibles, pero al mismo tiempo provocaron la expulsión de trabajadores del campo, ya que dichas tareas requerían menos mano de obra. Esos antiguos campesinos se trasladaron a las ciudades, ya que solo en ellas encontraban posibilidades de empleo, gracias al desarrollo de la industria textil. La revolución industrial trajo consigo la aparición de nuevos grupos sociales.
como la burguesía industrial, integrada por los empresarios fabriles, y el proletariado fabril, como se llamó a los obreros industriales. Las consecuencias de la industrialización en las condiciones de vida de los trabajadores generaron los primeros reclamos obreros. La periódica falta de empleo, los bajos salarios y las extensas jornadas fueron algunas de las causas de estas protestas. Estas quejas eran habituales en Inglaterra a fines del siglo XVIII. Por lo general, buscaban convencer a la opinión pública y a las autoridades para que se limitase el uso de las máquinas. Entendían que era la única manera de asegurar el trabajo de los artesanos y los trabajadores a domicilio, que se sentían amenazados por la industrialización. Aunque, progresivamente, estos reclamos se convirtieron en protestas violentas. Se trataba de revueltas desorganizadas y espontáneas contra las máquinas, a las cuales destruían. Hacia 1830, la economía inglesa, que no había dejado de crecer desde el inicio de la industrialización, comenzó a experimentar una crisis. Consistía en que ciertos bienes no lograban venderse al precio que tenían, ya que se producía más de lo que demandaba el mercado. Con este desequilibrio se redujeron los beneficios de los empresarios, por lo que decidieron invertir sus capitales en otra actividad, lo cual ocasionó, a partir de 1840, la gran expansión del ferrocarril, que además favoreció el crecimiento de otras ramas de la economía, como la producción del carbón y el hierro. Al principio, los ferrocarriles británicos se utilizaban exclusivamente para transportar mercaderías desde y hacia los puertos. Eran costosos e inseguros, por lo cual, solo más tarde, al introducirse mejoras técnicas y ampliarse la red, comenzaron a emplearse como medio de transporte de personas.